Lo reconocí por la forma en que caminaba, encorvado, arrastrando los pies como si llevara el peso de toda su vida sobre la espalda. Nunca imaginé que volvería a ver así al hombre que una vez fue mi esposo, hurgando entre bolsas rotas y latas aplastadas para sobrevivir. Yo salía del banco con un folder bajo el brazo cuando lo vi inclinarse junto a un contenedor, separar desperdicios con manos sucias y guardar las latas en un costal viejo. Mi corazón se detuvo. El mundo entero pareció encogerse hasta ese rincón de la calle. Ahí estaba él, desnutrido, con la barba crecida, el cabello blanco enredado, la ropa llena de manchas. Y aún así, era él, el hombre que un día compartió mi cama, mi mesa, mis sueños. Me quedé paralizada en la acera, incapaz de dar un solo paso. Recordé el día en que se fue de casa sin una explicación clara, dejando solo una carta breve y fría. Es lo mejor para ti. Aquel abandono me rompió por dentro durante años. Pasé de la rabia al desprecio, del desprecio a una tristeza que nunca se fue del todo. Y ahora, después de tanto tiempo, la vida me lo mostraba así, reducido a un recolector de latas, invisible para todos los que pasaban a su lado. Sentí vergüenza de mis propios pensamientos. Una parte de mí quiso cruzar la calle para no ser vista, para no mezclar mi pasado con aquella miseria. Pero algo más fuerte que el orgullo me empujó a acercarme. Di un paso, luego otro. Mis tacones sonaron contra el pavimento y él alzó la cabeza por instinto. Nuestros ojos se encontraron. Durante un segundo no me reconoció. Después vi el golpe de la memoria atravesarle el rostro. Sus manos temblaron. Intentó alejarse, como si yo fuera un fantasma que venía a cobrarle una deuda impagable. ¿Eres tú?, pregunté con un hilo de voz que no parecía mío. Él bajó la mirada, avergonzado. No deberías verme así, dijo. Olvídalo. Sigue tu camino. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No seguí mi camino. Me quedé allí, frente a él, con el corazón saliéndose del pecho. Lo miré mejor. Los zapatos rotos, los dedos agrietados por el frío, los ojos hundidos por el hambre. Nada en ese hombre se parecía al que yo conocí, al ingeniero respetado que vestía trajes limpios y hablaba de proyectos con ilusión. Dime por qué estás viviendo así, exigí, ya sin poder esconder el temblor. Dopo de todo lo que pasó, necesito saber. Él apretó los labios, miró alrededor como si temiera que alguien escuchara. Luego negó lentamente con la cabeza. No debiste volver a verme nunca, susurró. Yo hice todo para que no tuvieras que cargar con esto. Me acerqué más. Podía oler el sudor viejo, la calle, la pobreza. ¿Con qué?, pregunté. ¿Con qué hiciste todo esto, Joaquín? Fue entonces cuando levantó la vista y con los ojos llenos de lágrimas soltó la frase que me partió en dos. Fue para salvarte a ti. Sentí que me faltaba el aire. Las piernas me flaquearon. Lo tomé del brazo para que no se cayera. ¿Salvarme de qué?, dije casi suplicando. Joaquín intentó mantenerse en pie, pero su cuerpo ya no respondía. Se desmayó en mis brazos, desplomándose sobre el asfalto sucio como un árbol viejo que ya no puede sostenerse. Grité pidiendo ayuda. Un par de transeúntes se acercaron. Llamamos a una ambulancia. Mientras esperábamos, me arrodillé junto a él, sosteniéndole la cabeza contra mi regazo, como alguna vez hice cuando éramos jóvenes y enfermaba. Jamás pensé que volvería a tenerlo así, frágil, vencido. En la ambulancia, el médico dijo que estaba deshidratado, con anemia severa y signos de desnutrición crónica. Yo apenas podía procesar esas palabras. Todo lo que veía era su rostro pálido y esa frase, fue para salvarte a ti. En el hospital lo atendieron de urgencia. Me informaron que había sido visto varias veces en la zona, durmiendo en refugios improvisados, rechazando ayuda, sin documentos en regla. Cuando despertó horas después, yo seguía allí. Vete, me dijo apenas abrió los ojos. Ya no me pertenece tu preocupación. Nunca dejaste de pertenecerme como parte de mi historia, respondí. Y no me iré hasta que me digas la verdad. Cerró los ojos. Parecía debatirse internamente. Finalmente, con la voz quebrada, murmuró. Yo no me arruiné por malas decisiones. Me arruiné por obedecer. ¿A quién?,
Pregunté. No respondió. Giró la cabeza hacia la pared. Su silencio fue más duro que cualquier confesión. Esa noche dormí sentada junto a su camilla, sin comprender aún la magnitud de lo que estaba por descubrir. Pensé en nuestro matrimonio, en las discusiones sin explicación, en su repentina huida, en los papeles legales que llegaron después como un golpe seco, en la ruina que yo también viví cuando me dejó sola con deudas que nunca entendí. Al amanecer, cuando él volvió a abrir los ojos, me miró con una tristeza profunda. Todo lo que perdí, lo perdí para que tú siguieras viva, dijo. Y aún así, tú me odiaste. Sentí un nudo terrible en la garganta. Yo no sabía nada, respondí. Yo creí que me habías traicionado. Una lágrima se deslizó por su mejilla sucia. Eso era lo que necesitaba que creyeras. En ese instante supe que había vivido engañada durante años, que mi resentimiento había sido construido sobre una mentira cuidadosamente diseñada, y entendí que la miseria en la que él vivía no era fruto del azar, sino de un sacrificio oculto. No sabía todavía quiénes estaban detrás de todo. No sabía qué peligro real me había acechado entonces, pero algo dentro de mí se encendió con fuerza. La necesidad de llegar hasta el final de esa verdad. Acaricié lentamente su mano. Descansa, le dije. Esta vez no estás solo. Mientras lo veía cerrar los ojos nuevamente bajo la luz blanca del hospital, comprendí que aquel reencuentro entre basura y latas no había sido casualidad. Había sido el comienzo de una verdad capaz de destruir muchas vidas y de cambiar la mía para siempre. Joaquín durmió casi todo el día siguiente, sedado por los calmantes y agotado por años de abandono. Yo permanecí a su lado sin saber exactamente por qué, solo con la certeza de que, si me iba, algo importante volvería a perderse entre las sombras. Mientras lo observaba respirar con dificultad, los recuerdos comenzaron a desfilar sin permiso por mi mente, como un río que rompe diques antiguos. Lo conocí cuando yo tenía 28 años. Era un hombre lleno de proyectos, de palabras grandes, de manos fuertes. Trabajaba día y noche, y aún así siempre encontraba tiempo para mirarme como si yo fuera su mayor logro. Me prometió un futuro estable, una casa propia, viajes, tranquilidad, y durante muchos años cumplió. No éramos ricos, pero éramos felices a nuestra manera. Yo cosía, administraba, hacía rendir cada moneda. Él construía, arreglaba, soñaba. Nuestro matrimonio no fue perfecto. Tuvimos discusiones, silencios largos, heridas pequeñas que nunca terminaban de cerrar. Pero jamás imaginé que el final llegaría como llegó, frío, sin gritos, sin explicaciones, sin una sola palabra que me permitiera entenderlo. Una mañana simplemente no volvió del trabajo. Pasaron 2 días sin noticias. Fui a la comisaría, a los hospitales, a su oficina. Nadie sabía nada. El tercero apareció un abogado en mi casa con un sobre cerrado. Dentro había una carta breve, escrita con su letra. Perdóname, es lo mejor para ti. No intentes buscarme. Nada más. Ese fue el día en que mi mundo empezó a romperse por dentro. Durante semanas lo llamé sin descanso. Le escribí. Su número dejó de existir. Nadie me respondía. Y poco a poco llegaron los golpes finales. Deudas que yo desconocía, cuentas vacías, propiedades embargadas. Los papeles legales aparecían uno tras otro como una lluvia venenosa. En menos de 6 meses, lo había perdido todo. A mi esposo, mi estabilidad, mi hogar. Me vi obligada a mudarme a una habitación pequeña y comenzar de nuevo a los 47 años. Muchos me miraban con lástima, otros con sospecha. Algunos incluso me culpaban por su abandono. Algo habrás hecho, decían. Yo los dejaba decir, porque ni siquiera yo me entendía a mí misma. Durante años lo odié. Lo odié por marcharse sin explicaciones, por dejarme sola con la vergüenza, con los acreedores, con los recuerdos. Lo odié por no luchar, por no dar la cara, por desaparecer como si nuestra vida juntos hubiera sido un error que debía borrarse. Esa noche, sentada al lado de su cama de hospital, aquel odio comenzó a resquebrajarse por primera vez. Cuando volvió a despertar, pedí a las enfermeras que nos dejaran solos. Cerré la puerta con cuidado. Joaquín me miró con cansancio. Sus ojos ya no eran los de antes. Estaban rotos por algo más profundo que la pobreza. Cuéntamelo todo,
le dije sin rodeos. No me mientas más. Ya no tiene sentido. Guardó silencio durante mucho tiempo. Su respiración era pesada. Finalmente habló. El día que desaparecí, ese mismo día debía morir. Sentí que el pecho me explotaba. ¿Cómo puedes decir eso?, susurré. Porque fue lo que me ordenaron, respondió, y elegí otra cosa. Lo miré sin comprender. ¿Quién te dio esa orden? Tragó saliva. Gente peligrosa, muy peligrosa. Todo en su rostro era verdad. No la verdad que grita, sino la que pesa. Me acusaron de un fraude que yo no cometí, continuó. Un proyecto donde yo solo firmé documentos que me obligaron a firmar. Cuando quise denunciar, me mostraron pruebas falsas, testigos comprados, y una fotografía tuya saliendo de nuestro edificio. Sentí un escalofrío. Me dijeron que si hablaba, si intentaba limpiar mi nombre, tú pagarías el precio. Las palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Y por eso huiste?, pregunté con un hilo de voz. No huí, respondió con amargura. Me borré. Me contó entonces que aceptó cargar con una culpa que no era suya. Firmó acuerdos, entregó bienes, dejó vaciar nuestras cuentas para que la historia pareciera creíble, para que nadie dudara de su caída, para que aquellos hombres no volvieran a mirarme a mí. Tenías que odiarme, dijo. Era la única manera de que no sospecharas nada. Yo lloraba en silencio, apretándome las manos para no romperme en pedazos. ¿Todos estos años, todo lo que sufrí, fue para protegerme?, pregunté. Para salvarte la vida, respondió. Me tapé la boca con la mano. Sentí que 40 años de rencor se derrumbaban de golpe, dejando solo un vacío doloroso. ¿Y por qué nunca volviste?, susurré. Porque ellos seguían vigilando, dijo. Cada vez que intentaba acercarme, alguien me recordaba que seguías viva solo porque yo cumplía. Comprendí entonces su miseria no como una consecuencia, sino como una condición impuesta. Aquella noche no dormí. Caminé por los pasillos del hospital sin rumbo, con la mente llena de imágenes nuevas que reescribían toda mi historia. Mi odio, mi abandono, mi ruina, todo había sido parte de una misma operación de control. A la mañana siguiente, regresé a su cama con una determinación distinta. «Sabes que ahora no puedo desoír esto», le dije. «Ya no soy la mujer asustada de antes». Él me miró con preocupación. «No remuevas el pasado», me pidió. «El pasado mata». «El silencio también», respondí. Y yo ya guardé silencio demasiados años. Trató de incorporarse. «Si hablo, si tú hablas, ellos vendrán». «Que vengan», dije sin temblar. «Esta vez no estarás solo». Por primera vez en mucho tiempo vi miedo en sus ojos. No por él, por mí. «Tú no sabes contra quién te estás metiendo», murmuró. «Tampoco tú sabías cuántos años de vida me estabas robando con tu silencio», respondí. Apretó los labios. Lloró sin hacer ruido. Ese mismo día comenzaron a aparecer personas extrañas en el hospital, hombres que no parecían familiares de nadie. Preguntaban por camas que no existían. Observaban desde lejos. Joaquín me tomó la mano con desesperación. «Ya empezaron», susurró. Yo lo miré con la calma de quien ya ha perdido demasiado como para retroceder. Entonces también ya comenzó el final de esta historia. Porque si él se había convertido en un fantasma para salvarme, yo ahora estaba dispuesta a convertirme en la mujer que lo devolvería a la vida y a hacer pagar a quienes lo habían destruido. Las sombras del hospital ya no me parecían tranquilas. Cada pasillo era una pregunta sin respuesta. Cada rostro desconocido una posible amenaza. Desde la confesión de Joaquín, mi mundo había cambiado de forma irrevocable. Ya no era solo la mujer que había reencontrado a su exmarido en la miseria. Ahora era una pieza dentro de una historia de miedo, de hombres invisibles, de silencios comprados con ruina. Esa noche, mientras él dormía, regresé a la sala de espera con la cabeza ardiendo. Pensé en todo lo que había vivido después de su desaparición. Las deudas que me ahogaron, la vergüenza de pedir ayuda, las miradas de quienes creían que yo había sido abandonada por culpa mía. Cada recuerdo adquiría ahora un matiz nuevo, oscuro. Todo había sido una puesta en escena para protegerme, y yo había sido la única que no lo sabía. Al amanecer volví a su habitación. Joaquín despertó con dificultad. Le llevé un poco de agua. Me miró como si temiera que yo ya no estuviera allí, como si pensara que su verdad me hubiera espantado. «Sigo aquí», le dije. Asintió con alivio.
Permanecimos en silencio unos segundos hasta que fui yo quien rompió el hielo. «Quiero los nombres», dije. «Ya no basta con entender el pasado. Necesito saber quiénes te destruyeron». Cerró los ojos. Su mano se aferró a la sábana con fuerza. «No todos los nombres se dicen en voz alta», respondió. «Algunos se pronuncian solo una vez, y luego cuestan la vida. La mía ya estuvo en peligro sin que yo lo supiera», contesté. «No tendrás que volver a cargar solo con esto». Respiró hondo. «Todo empezó con un proyecto grande», dijo. «Una obra pública, millonaria. Yo era el encargado técnico, nada más. Pero los contratos estaban llenos de trampas. Empresas fantasmas, facturas infladas, desvío de dinero. Cuando lo descubrí, pensé que debía denunciarlo». Su voz se quebró. Esa misma noche recibí la primera amenaza. Me explicó que, al principio, creyó que podría salir de aquello pagando, renunciando, desapareciendo. Pero ellos nunca quisieron solo su silencio. Querían un culpable. Querían un nombre limpio que cargar con todo. Y él, por su posición y por su expediente intachable, era perfecto. «Cuando se dieron cuenta de que yo no cedía», continuó, «te trajeron a ti a la mesa. Sentí que el estómago se me cerraba. Me enseñaron fotografías tuyas entrando y saliendo de nuestro edificio», dijo. «Horarios, recorridos, lugares donde estaba sola. Me dijeron que todo podía convertirse en un accidente. Llevé la mano al pecho. Recordé varias jornadas en las que sentí que alguien me seguía sin motivo. Nunca imaginé que fuera real. Fue entonces cuando acepté», susurró. «Firmé todo. Entregué todo. Me fui sin despedirme. Tenía que odiarme, para que no intentaras buscarme, para que ellos supieran que conmigo el chantaje funcionaba». Yo lloré en silencio. «¿Y todo lo que nos quitaron?», pregunté. «¿Las cuentas? ¿La casa?». «Fue parte del precio», respondió. «Tenía que parecer que yo lo había perdido todo por culpa de mis propios errores». «¿Y lo perdiste de verdad?», dije con amargura. «Sí», asintió, «porque cuando el monstruo ve que puede, nunca se satisface». Quiso decir algo más, pero un ataque de tos lo obligó a callar. Llamé a la enfermera. Mientras ella lo atendía, vi de reojo a un hombre que observaba el pasillo desde el fondo, demasiado atento para ser un familiar preocupado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, giró el rostro de inmediato y se alejó. El miedo regresó como una oleada fría. Aquella misma tarde, un médico se acercó a hablar conmigo en privado. Me explicó que Joaquín necesitaba más exámenes, que su estado era grave, pero estable. Antes de irse, bajó la voz. «Tenga cuidado con las visitas», me advirtió. «Hoy han preguntado por él 3 personas que no parecen de su entorno». Sentí que se me aflojaban las rodillas. Regresé a su habitación con una decisión ya formada en el pecho. «No puedo seguir escuchándote a medias», le dije. «Si vas a hablar, habla ahora. No sabemos cuánto tiempo tenemos». Él me miró con dolor. «Hay algo que jamás te conté», dijo. «Aquella noche, antes de desaparecer, dejé una caja enterrada bajo el viejo taller donde trabajaba. Nadie más la conoce. Dentro están los originales de los documentos que prueban todo el desvío». Mi corazón dio un salto. «¿Por qué no los usaste?». «Porque entonces habrías muerto tú», respondió. «Pero ahora que saben que aparecí, quizá ya no tenga sentido seguir callando». Nos miramos largo rato. Comprendí que su silencio no solo me había protegido a mí, también había protegido a muchos otros que vivían ajenos a esa red de corrupción. «Quiero ir por esa caja», le dije. «No», respondió tajante. «Es peligroso. Más peligroso es quedarnos quietos esperando», contesté. «Tú ya sacrificaste tu vida por mí una vez. No te permitiré hacerlo de nuevo». Guardó silencio. Finalmente asintió con resignación. «En el fondo del taller, detrás de una estantería falsa», dijo. «Allí está todo. Esa noche apenas dormí. Cada sombra en el pasillo me parecía una amenaza. Cada sonido, un aviso». A la mañana siguiente salí del hospital con el corazón en un puño. Tomé un taxi y me dirigí al antiguo taller, ahora convertido en una bodega casi abandonada. El lugar olía a aceite viejo y polvo. Caminé con pasos lentos, conteniendo la respiración. Encontré la estantería, moví cajas, toqué la pared hasta encontrar un hueco irregular. Cavé con una herramienta oxidada que estaba allí.
Mis manos temblaban cuando toqué la caja metálica enterrada. La saqué con esfuerzo. Estaba pesada. La abrí con la llave que Joaquín me había descrito con palabras. Dentro había carpetas selladas, memorias, contratos con firmas verdaderas, fotos, grabaciones, pruebas suficientes para tumbar a más de un nombre poderoso. Sentí una mezcla de terror y determinación. No alcanzaba con saber la verdad. Ahora yo la tenía en las manos. Al salir del taller, vi un auto estacionado a media cuadra que encendió el motor enseguida. Caminé sin mirar atrás hasta una esquina llena de gente y entré en una tienda. Esperé, observé. El auto dio vueltas y finalmente desapareció. El juego ya no era secreto. Regresé al hospital con la caja dentro de una bolsa común. Joaquín me esperaba despierto. Cuando vio mis ojos, entendió que lo había logrado. No dije nada, solo asentí. Ahora ya no solo nos persiguen a ti y a mí, dijo con tristeza. Ahora persiguen a la verdad. Que lo intenten, respondí. Esta vez no pienso esconderla. En ese instante, supe que había cruzado una frontera invisible. Ya no era solo la mujer que lloró al encontrar a su exmarido recogiendo latas. Ahora era la guardiana de una verdad capaz de destruir imperios. Y quienes habían jugado con nuestra vida durante años ya no eran los únicos que conocían sus secretos. Regresé al hospital con la caja metálica apretada contra el pecho, como si llevara dentro a alguien vivo. Cada paso me pesaba. No solo por el miedo de ser seguida, sino por todo lo que aquella caja representaba. Décadas de mentiras, de injusticias, de una vida destruida sin que yo entendiera jamás el motivo. Cuando entré de nuevo a la habitación de Joaquín, él me miró como se mira a alguien que regresa de una guerra. La encontré, dije apenas, colocando la bolsa bajo la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cerró los párpados unos segundos, como si alabara a Dios en silencio. Entonces, ya no hay marcha atrás. Nunca la hubo, respondí. Me senté junto a la camilla. Durante horas no abrimos la caja. Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos del hospital, como si necesitáramos reunir fuerzas para enfrentar lo que venía. Finalmente, con manos temblorosas, la abrí. Dentro había carpetas rotuladas por años, fechas, sellos, nombres que yo no conocía, pero que Joaquín sí. Fotografías de obras, mapas, listas de pagos, y también mis propias cuentas, mis propiedades, mis firmas falsificadas. Vi documentos donde aparecía yo como deudora de sumas imposibles, contratos donde mi nombre estaba ligado a empresas fantasmas que yo jamás había escuchado. Todo estaba hecho para que, si algún día me investigaban, pareciera que la culpable había sido yo. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Todo esto cayó sobre mí después de que tú te fuiste, susurré. Las deudas, los embargos. Yo creí que era por mala suerte, por tu abandono. No fue abandono, dijo con la voz rota. Fue un sacrificio, y aún así no bastó para protegerte del todo. Las imágenes comenzaron a desatar recuerdos enterrados. El día que me desalojaron de la casa sin mirarme a los ojos. La notificación judicial que me dejó sin ahorros. La humillación de pedir dinero prestado a familiares que antes me admiraban. Las noches sin dormir pensando cómo pagar una deuda que yo no había contraído. Los años en que me convertí en una carga para todos. Yo limpiaba casas, dije, con la garganta ardiendo. A mis 50 años, pasé hambre, dormí en sofás prestados, y mientras tanto, ellos usaban mi nombre para lavar dinero. Apreté un documento entre los dedos. ¿Por qué no me avisaste, Joaquín?, pregunté llorando. Aunque me hubieran matado, al menos habría muerto sabiendo la verdad. No, respondió con desesperación, porque yo tenía aún una ficha para negociarte la vida. Tú no lo sabías. Pero cada vez que alguien dudaba de mi silencio, yo mostraba una foto tuya como recordatorio de por qué seguía obedeciendo. Mis lágrimas cayeron sobre los papeles. Entonces mi miseria también fue parte del teatro, dije. Sí, asintió. Para que pareciera que tú y yo estábamos totalmente destruidos, para que nadie buscara más. Durante días volví mentalmente a cada una de las pérdidas que había vivido. Nada había sido azar, nada había sido mala suerte. Yo había sido empujada, cuidadosamente, al borde del abismo, para que el peso de la culpa recayera sobre un hombre, y de paso sobre su mujer, arrastrada por la ruina. Salí de la habitación tambaleándome.
Me senté sola en una banca del pasillo. Miré mis manos envejecidas, manchadas por la vida, por el trabajo duro que jamás entendí por qué tuve que hacer. Ahora la respuesta estaba allí. Alguien había decidido que yo debía caer para salvar una red de criminales. Esa noche no pude volver a dormir. Abrí la caja a solas en una pequeña sala donde nadie entraba. Leí uno por uno los documentos. Fui siguiendo las fechas. Descubrí nombres que había escuchado en noticieros, apellidos ligados a empresas grandes, a políticos, a hombres respetables. Yo, sin saberlo, había sido utilizada como pantalla para una red de corrupción gigantesca. Y ellos no solo le habían robado la vida a Joaquín, me habían robado la mía también. Al amanecer volví a su habitación. «Ya sé todo lo que perdí», le dije. «Ahora quiero saber quién me lo quitó». Él apretó los labios. «Si llegamos hasta el final, no habrá perdón», dijo. «Solo sangre judicial. Caerán muchos». «No quiero venganza ciega», respondí. «Quiero justicia con nombre y apellido». Me miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Esa justicia mata lento». «Yo también morí lento durante años», dije sin temblar. «Ahora les toca a ellos caer sin máscaras». A partir de ese día dejé de ser solo una mujer herida por el pasado. Comencé a llamar, en secreto, a las mismas personas que antes me habían cerrado las puertas. Bancos, juzgados, antiguos socios. Usé los documentos de la caja como llave. Donde antes me negaban la entrada, ahora me escuchaban en silencio. Vi cómo los engranajes comenzaban a moverse. Algunos me dijeron que era imposible, otros que era tarde, unos pocos que era peligroso. «Lo sé», respondí siempre, «pero el peligro me persiguió toda la vida sin que yo lo eligiera. Ahora lo elijo yo». Joaquín empeoró durante esos días. Su cuerpo ya no resistía la carga de tantos años de abandono. Lo veía dormir y pensaba que quizás no llegaría a ver el final de todo aquello, y esa idea me apretaba el alma. Una tarde, con la voz débil, me tomó la mano. «Si yo no llego a verlos caer», susurró, «prométeme que no te detendrás». «Te lo prometo», respondí con lágrimas. «Esta vez nadie volverá a callarnos». Afuera del hospital comenzaron a aparecer rostros nuevos, hombres de traje, autos oscuros, llamadas sin voz, advertencias veladas. Sabía que las piezas del otro lado del tablero también se estaban moviendo, pero ya no estaba sola. Ya no era la mujer engañada del pasado. Ahora era la mujer que había descubierto por qué le habían robado la vida. Y cuando una mujer entiende por qué cayó, se vuelve mucho más peligrosa que antes de caer, porque ya no lucha solo por sobrevivir, lucha por recuperar cada año que le arrebataron, y yo acababa de comenzar. La habitación del hospital estaba en penumbra cuando regresé después de otra jornada de llamadas, citas y silencios incómodos. Joaquín dormía inquieto. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiración arrastrara un peso invisible. Me senté junto a él con la caja de metal aún resonando en mi memoria. Afuera, la noche parecía demasiado tranquila para todo lo que estaba a punto de estallar. Cuando abrió los ojos, me miró con una mezcla de gratitud y culpa. «Ya empezaron a moverse, ¿verdad?», susurró. «Sí», respondí. «Ya saben que alguien tiene los documentos». Cerró los ojos con cansancio. «Entonces, ya no hay forma fácil de salir de esto». «Nunca la hubo», le dije. «Pero ahora, por primera vez, no eres solo tú contra ellos». Guardamos silencio unos segundos. Después me incliné un poco hacia él. «Hay algo más que no me has dicho, Joaquín». «Lo sé, lo veo en tu mirada. Y lo necesito todo. Ahora». Su rostro se endureció. Por primera vez, desde que lo había reencontrado, vi verdadero terror en sus ojos. «Eso es lo único que no debí contarte nunca», murmuró. «Porque cuando lo sepas, ya no habrá marcha atrás para ti». «Para mí no hay marcha atrás desde que te vi recogiendo latas», respondí. «Habla». Tardó largos segundos en hacerlo. Finalmente, con la voz rota, soltó la frase que me heló hasta los huesos. «Si hablo, si digo los nombres completos, te matan». Sentí un golpe seco en el estómago. «¿Así, sin más?», susurré. «Así de simple», confirmó. «No son solo empresarios corruptos. Hay gente del Estado, funcionarios, jueces comprados, personas que hacen desaparecer expedientes y personas». Un escalofrío recorrió mi espalda.
Comprendí que aquello era más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de dinero, se trataba de poder crudo. Por eso acepté caer, continuó. Porque cuando me pusieron la foto tuya sobre la mesa y dijeron que todo podía parecer un asalto, un accidente, supe que no estaba negociando mi vida, estaba negociando la tuya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y yo te odié durante años, dije. Te enterré vivo en mi corazón. Eso fue lo que me mantuvo con vida, respondió. Saber que, mientras tú me odiaras, estabas a salvo. Me cubrí el rostro con las manos. El pasado se reescribía a golpes dentro de mí. Cada recuerdo de rabia se transformaba ahora en un acto de amor torcido, doloroso, extremo. Dime los nombres, insistí, aunque me maten mañana. Él negó con la cabeza. Primero hay que asegurar las pruebas. No basta con tener la caja. Ellos pueden borrar rastros, fabricar incendios, asaltos, accidentes. Necesitamos que la verdad salga de una forma que no puedan tapar. ¿Cómo? Con prensa, con fiscales limpios, con testigos internacionales si es necesario. Respiré hondo. Entendí que esto ya no era solo una tragedia familiar, era una guerra contra una estructura podrida. Entonces, háblame de ellos, dije, aunque sea sin nombres aún. Joaquín cerró los ojos y comenzó a relatar en fragmentos. Un consorcio de empresas, licitaciones amañadas, desvíos de millones, obras que nunca se terminaron, funcionarios que firmaban a cambio de sobres, abogados encargados de silenciar a quien se rebelara. Me habló de un contador que apareció suicidado, de un ingeniero que se fugó tras una acusación falsa, de un concejal que murió en un supuesto accidente de casa. Todos sabían demasiado, susurró, como yo, y yo, sin saberlo, había sido la moneda de cambio. Esa noche dejé el hospital con un nudo en el pecho. Caminé por la vereda mirando a cada extraño como posible enemigo. Por primera vez sentí miedo real, físico, no solo emocional. Aún así, no me detuve. Al día siguiente, con la ayuda de un viejo periodista que había investigado grandes casos años atrás, comencé a mover hilos con extremo cuidado. Le mostré solo una parte mínima de los documentos, lo suficiente para que supiera que aquello era real y enorme. Si esto es verdad, me dijo, más de uno va a querer tu cabeza. Ya la quisieron antes, respondí. Solo que yo no lo sabía. Esa misma tarde, recibí la primera advertencia directa. Un papel doblado, deslizado bajo la puerta de mi casa de alquiler. Deje el pasado donde estaba, o se irá con él. Temblé, pero no retrocedí. Volví al hospital esa noche. Joaquín me observó apenas entré. «Ya te avisaron, ¿verdad?» Asentí. «Sí, ya empezaron». «Entonces el reloj está corriendo», dijo, «y no a nuestro favor». Me tomó la mano con una fuerza que no parecía corresponder a su cuerpo debilitado. «Escúchame bien», dijo. «Si esto se tuerce, prométeme que no me salvarás a mí. Sálvate tú». «No», respondí sin dudar. «Ya te salvaste una vez por mí. Ahora nos salvamos juntos, o caemos juntos». Sus ojos se llenaron de una emoción que no supe nombrar. «Esa terquedad siempre fue tu mayor virtud, y tu mayor peligro». Sonreí por primera vez en días. En ese momento entendí algo con claridad brutal. Ellos habían apostado a mi miedo, a mi silencio, a mi fragilidad. Pero yo ya no era la mujer que limpiaba casas creyendo que la vida la había castigado sin razón. Ahora sabía por qué me habían destruido, y sabía exactamente contra quién estaba luchando. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Aquella misma noche tomé una decisión definitiva. No solo iba a limpiar el nombre de Joaquín, iba a exponer a toda la red que le había robado la vida, y la mía. Aunque ese camino me costara la tranquilidad, aunque me costara mi última vejez en paz, aunque me costara la vida, porque ya no se trataba solo de justicia, se trataba de que el sacrificio de un hombre no quedara enterrado entre latas y basura. Y yo estaba dispuesta a hacer temblar a quienes creyeron que podían jugar a ser dioses con nuestras vidas. El periodista al que había acudido aceptó reunirse conmigo en un café discreto, lejos del hospital, lejos de mi casa, lejos de todo lo que pudiera delatarnos.
Llevé conmigo solo una carpeta mínima de la caja metálica. No podía arriesgarlo todo en un primer encuentro. Él llegó con un cuaderno gastado y los ojos de quien ha visto demasiadas verdades y sabe el precio que se paga por contarlas. Dígame por qué debería poner mi vida en riesgo a los 70 años, me dijo sin rodeos. Abrí la carpeta. Dejé que viera solo 2 documentos, una transferencia imposible, una licitación con firmas amañadas. El color se le fue del rostro. Esto es dinamita, murmuró. ¿De dónde sacó esto? De un hombre al que obligaron a desaparecer para salvarme. No hizo más preguntas. Supo que las respuestas no cabían en ese café. Esa misma tarde avisé a Joaquín de que el proceso había comenzado. Lo noté más pálido que nunca. La enfermedad lo estaba devorando por dentro con una lentitud cruel. Entonces ya no hay retorno, susurró. Nunca lo hubo. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, llegó el primer golpe directo. El periodista me llamó con la voz alterada. Han saqueado mi oficina, dijo. No se han llevado nada de valor, solo archivos. Y alguien dejó una nota en mi escritorio. Tragué saliva. ¿Qué decía? Solo avisamos una vez. Sentí un frío antiguo recorrerme la columna. Lo supe con una claridad espantosa. Nos estaban observando muy de cerca. Decidí entonces mover todo a un lugar que nadie sospecharía. Una pequeña caja de seguridad en un banco provincial, lejos del circuito político. Depositamos allí varias copias cifradas de los archivos. El periodista conservó otras en un lugar que no quiso revelarme. Yo guardé una copia mínima como última salvaguarda. Aquella misma semana, un fiscal joven aceptó revisar el material de forma confidencial. Nos reunimos en su despacho cuando ya había caído la noche. Revisó los nombres, las cifras, los contratos. «¿Si esto es auténtico?», dijo con el ceño fruncido. «Hablamos de una red que lleva operando más de 20 años. Es auténtico», respondí. Mi vida fue destruida para ocultarlo. Me miró a los ojos con una seriedad que no olvidaré. Entonces no solo busca justicia personal, está a punto de tocar a gente muy poderosa. Ellos tocaron primero. El fiscal asintió. Voy a proteger este expediente como si fuera mi propia familia. Salí de allí temblando. No de miedo, de vértigo. Pero el enemigo no dormía. 2 noches después, al regresar a mi casa de alquiler, encontré la puerta apenas entreabierta. Todo estaba revuelto. Los cajones abiertos, las fotografías desparramadas por el suelo. Nada de valor faltaba. Nada excepto una cosa. Mi álbum viejo de bodas. El mensaje era claro. Sabemos quién eres. Sabemos a quién amas. Esa madrugada abracé a Joaquín sin decir palabra. Él entendió. Ahora van a atacar donde más duele, susurró. Ya lo hicieron antes, respondí. Ya nada me quiebra como antes. Pero mentía, porque el miedo por él sí podía quebrarme. Días después llegó el golpe que casi nos destruye del todo. Joaquín empeoró de forma abrupta. Fiebre alta, fallas respiratorias. Lo trasladaron de urgencia a terapia intensiva. Los médicos me hablaron con una crudeza que ya conocía. Si resiste las próximas 48 horas, tendrá chance. Pasé la noche entera sentada fuera de la unidad, con la mirada fija en una pared blanca. Pensé que quizá nunca vería caer a los culpables, que tal vez su sacrificio quedaría incompleto. La culpa me apretaba el pecho como un yunque. Al amanecer, el fiscal me llamó. «Vamos a ejecutar los primeros allanamientos hoy». Mi corazón dio un vuelco. ¿Tan pronto? Si esperamos más, destruirán todo. Ya lo están intentando. Las horas siguientes fueron una pesadilla lenta. Noticias fragmentadas, llamadas cortas, operativos simultáneos, oficinas intervenidas, servidores incautados, empresarios respetables citados de urgencia. A media tarde, el periodista me envió un solo mensaje. «Esto va a explotar». Y explotó. Las primeras víctimas públicas de la red comenzaron a caer esa misma noche. Un presidente de consorcio detenido, un gerente prófugo, un exfuncionario entregado por su propio partido político para salvar la imagen. El país entero empezó a murmurar. Pero el enemigo también contraatacó. A la salida del hospital, un hombre intentó empujarme hacia la calle con un accidente demasiado perfecto. Me salvó un camillero que tropezó en el momento justo y me hizo caer hacia atrás. El auto pasó rozándome. Supe entonces que ya no tenía margen de error.
Esa noche me senté junto a la cama de Joaquín, aún inconsciente. Le hablé como si pudiera oírme. «Ya no pueden esconderse», le dije. «Todo empieza a caer. No te rindas ahora». Una lágrima silenciosa corrió por mi mejilla. Al amanecer siguiente, abrió los ojos. «¿Siguen vivos?», preguntó con voz apenas audible. «Muy vivos y muy nerviosos». Intentó sonreír. «Entonces valió la pena». Le tomé la mano con fuerza. «Aún no termina». 2 días después, el fiscal me citó con carácter urgente. Entré a su despacho con el corazón acelerado. «Tenemos pruebas para ir a juicio», dijo. «Nombres, rutas del dinero, grabaciones, todo». «¿Y los más grandes?». Guardó silencio un segundo. «También». Sentí que las piernas me temblaban. «Entonces, ¿es ahora o nunca?». «Exacto». Cuando salí de allí, supe que la historia que había comenzado entre bolsas de basura estaba a punto de llegar a su punto de no retorno. Ya no éramos solo 2 víctimas. Éramos la grieta por donde se estaba derrumbando un imperio entero. Esa noche se lo dije a Joaquín. «Van a caer», susurré. «Todos». Él cerró los ojos con una paz que no había visto antes. «Entonces ya puedo irme tranquilo, cuando toque». «No hables así», le pedí. «Alguien tiene que pagar también por los silencios de los justos», respondió. Comprendí entonces que el archivo no solo había cambiado la historia de un país, había cambiado el destino de un hombre que aceptó perderlo todo para que yo siguiera respirando. Y ahora, por primera vez, su verdad estaba a punto de ser escrita con letras que ya nadie podría borrar. El primer nombre apareció en los noticieros un martes al amanecer. Yo estaba sentada junto a la cama de Joaquín cuando el presentador pronunció, con voz solemne, el de un empresario al que todos admiraban. Lo vi en la pantalla esposado, con el rostro cubierto por una mano temblorosa. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. No era alegría, era vértigo. La verdad acababa de cruzar el umbral del secreto para volverse pública. «Ya empezó», susurré. Joaquín abrió los ojos con dificultad y miró la pantalla. «Nunca pensé que viviría para ver esto», dijo con un hilo de voz. Ese mismo día cayó el segundo. Y el tercero. Allanamientos en distintos puntos de la ciudad, servidores incautados, oficinas cerradas con cintas judiciales. La red comenzaba a deshilacharse ante los ojos de todos. Los mismos hombres que durante años caminaron escoltados por el poder, ahora bajaban la cabeza frente a las cámaras. Pero nada de eso era limpio ni ordenado. Cada caída traía consigo un contraataque. Llamadas anónimas al hospital. Personas desconocidas que se detenían en la puerta más tiempo del necesario. Una nota deslizada bajo la silla de ruedas de Joaquín que decía: «Esto todavía no terminó». El fiscal me citó de urgencia 2 días después. «Necesitamos su testimonio formal», me dijo, no como la exesposa de él, sino como la principal depositaria de la documentación. Sentí un peso enorme caer sobre mis hombros. «¿Es seguro?». «En este punto, nada lo es», respondió. «Pero sin su testimonio, algunos intentarán negociar su salida». Acepté. El día de mi declaración, el edificio judicial estaba rodeado de prensa. Al entrar, sentí que cada mirada me atravesaba como un dardo. Yo, una mujer de 67 años, que durante tanto tiempo fue invisible, ahora era la pieza clave de un proceso que sacudía a medio país. Dentro de la sala estaban ellos, algunos con trajes impecables, otros con la dignidad ya rota. Reconocí a 2 de los nombres que Joaquín me había dicho entre susurros en el hospital. Sentí un temblor frío en las manos, pero no me detuve. El fiscal comenzó a nombrar fechas, cifras, contratos. Luego me llamó al estrado. «¿Reconoce estos documentos?», preguntó mostrándome una carpeta. «Sí», respondí. «Durante años pensé que eran la causa de mi ruina. Hoy sé que eran el mecanismo de su crimen». El murmullo recorrió la sala. «¿Puede explicar cómo llegaron a su poder?». Respiré hondo y conté todo. El taller, la caja enterrada, la confesión de Joaquín, las pruebas, las amenazas, la persecución. No omití nada. Cada palabra era una losa que caía sobre aquellos hombres que durante décadas jugaron a mover vidas como piezas sacrificables. Uno de ellos se levantó de pronto y me señaló con rabia. «Esta mujer miente», gritó. «Está manipulada por un criminal». El juez ordenó silencio. «Esa mujer»,
dijo mirando a todos con severidad. Es la razón por la que hoy estamos aquí. Y ustedes, señores, son la razón por la que ella vivió marcada por la ruina. Sentí las rodillas aflojarse. El fiscal me sostuvo el brazo para que pudiera sentarme. Horas después, cuando la audiencia terminó, ya no quedaban dudas. Las pruebas eran abrumadoras. Varias prisiones preventivas quedaron firmadas ese mismo día. Algunos intentaron negociar. Otros se declararon víctimas. 2 pidieron protección por temor a represalias. El castillo de poder se desmoronaba desde dentro. Volví al hospital con el corazón desbordado. Joaquín me esperaba despierto. ¿Cayeron?, preguntó. Sí, respondí con lágrimas. Empezaron a caer. Cerró los ojos y sonrió con una paz que me dolió. Entonces ya puedo descansar un poco. No te atrevas a rendirte ahora, le dije apretándole la mano. Aún falta lo más importante. ¿Qué falta? Que limpien tu nombre, respondí. 3 días después estalló la noticia que cerró el círculo. Un funcionario de alto nivel, hasta entonces intocable, fue detenido al intentar salir del país con documentación falsa. En su computadora encontraron registros directos de las operaciones ilegales y, entre ellas, el nombre de Joaquín figuraba como chivo expiatorio principal, con instrucciones claras de sostener la caída para proteger la cima. El fiscal vino en persona al hospital. «Señor Joaquín», dijo con solemnidad, «oficialmente usted queda exonerado de todo cargo. Su nombre ha sido limpio ante la justicia». Joaquín me miró sin comprender. «Eso significa que usted fue víctima de una extorsión criminal», completó el fiscal, «y que su sacrificio permitió desmantelar una de las redes más grandes del país». Joaquín comenzó a llorar en silencio. Yo lo abracé con cuidado para no dañarlo. «Lo logramos», susurré. «Después de tantos años, lo logramos, pero la justicia siempre llega con un precio». Esa misma madrugada, su estado se agravó sin aviso. Una hemorragia interna, alarmas, médicos corriendo. Yo me quedé afuera de la sala de urgencias, con las manos pegadas al pecho, rogando a un Dios al que hacía años no me atrevía a hablarle. Pasaron horas interminables. Cuando el médico finalmente salió, su rostro lo dijo todo. «Hicimos lo posible», murmuró. Pero su cuerpo estaba muy debilitado. Sentí que el mundo se partía en 2. Entré a la habitación con pasos torcidos. Joaquín estaba allí, conectado a máquinas, con los ojos cerrados. Me acerqué y le tomé la mano. «Te llevaste la verdad contigo hasta el final», le susurré, «y ahora todos la conocen». Abrió los ojos por última vez. Me miró con un amor que jamás olvidaré. «Valió la pena», dijo apenas. «Tú estás viva, y ya no te odiarán por mi culpa». Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «No te odié nunca. Mentí para que pudiera partir en paz». Murió con una pequeña sonrisa en los labios. Su muerte fue noticia menor frente al escándalo que sacudía al país. Pero para mí fue un terremoto. Lo velé en silencio, lejos de cámaras, lejos de discursos. Solo yo, su verdad y el peso de todos los años robados. Días después, cuando enterré a Joaquín, uno de los fiscales se me acercó. «Habrá reparaciones económicas», me dijo, «y una disculpa pública por su caso». Lo miré con cansancio. «Nada de eso devolverá los años que él perdió», respondí, «pero tal vez evite que otros los pierdan». Esa noche regresé sola a mi casa. Encendí una luz pequeña y me senté en la cama sin fuerzas. La red había caído. Los culpables estaban presos o huyendo. La verdad estaba escrita en todos los periódicos. La justicia había llegado, pero el amor que había sostenido todo aquello ya no estaba. Aún así, comprendí algo que me estremeció. La venganza que yo había buscado no era verlos humillados, sino ver la verdad en pie. Y esa venganza ya estaba cumplida. El día después del entierro amaneció con un cielo gris, espeso, como si el mundo también estuviera de luto. Me desperté en mi casa vacía, con un silencio que ya no era amenaza, sino ausencia. Durante años había vivido acompañada por el ruido del resentimiento, del miedo, de la duda. Ahora todo eso había terminado, y con ello también había terminado Joaquín. Me senté en la cama mirando mis manos, esperando sentir algo claro: dolor, alivio, rabia, pero solo había una mezcla lenta y pesada de todo. Salí a caminar sin rumbo.
La ciudad seguía viva, indiferente al hombre que había muerto para salvarme. Gente apurada, niños yendo a la escuela, vendedores gritando ofertas. Nadie sabía que bajo mis costillas latía una historia terrible y silenciosa. Nadie sabía lo que había costado limpiar un nombre destruido por la corrupción. Ese mismo día fui citada por la fiscalía para cerrar asuntos pendientes. En una sala sobria me esperaban el fiscal, un secretario y un representante del Estado. Me ofrecieron café que rechacé. «Señora», dijo el fiscal, «la causa ha sido oficialmente cerrada. Todos los implicados principales han sido procesados, algunos ya condenados, otros esperan sentencia». Asentí en silencio. Además, continuó, «el Estado ha determinado una reparación económica por los daños ocasionados durante todos estos años. También habrá un acto público de reconocimiento por la injusticia cometida contra usted y su exesposo». Sentí un nudo en la garganta. Él no vivió para escuchar esas palabras. Dije, «Eso pesa más que cualquier dinero». El fiscal bajó la mirada. «Lo sabemos. Y es una deuda que nunca se podrá saldar del todo». Firmé documentos con una mano firme que no parecía mía. Acepté la reparación por una razón muy simple. No para mí, sino para que el sacrificio de Joaquín tuviera un eco real, tangible, que demostrara que no todo quedó enterrado con él. Al salir, los periodistas me esperaban afuera. Micrófonos, cámaras, preguntas que caían como piedras. ¿Cómo se siente después de todo lo ocurrido? ¿Qué piensa de la red de corrupción? ¿Perdona a los responsables? No respondí a ninguna. Caminé entre ellos con la cabeza erguida. Joaquín había soportado la ruina en silencio. Yo no iba a convertir su historia en un espectáculo. Esa noche regresé a casa agotada. Sobre la mesa me esperaba un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con una inquietud que aún no me abandonaba del todo. Dentro había una hoja doblada con una sola frase escrita a mano. «Él ganó. Y tú también». No había amenaza. No había rencor. Solo un reconocimiento tardío de alguien que, seguramente, había entendido que ya no quedaba nada por ocultar. Rompí la hoja y la arrojé a la basura. El pasado ya no tenía permiso para tocar mi presente. Con los días, el ruido del escándalo fue apagándose. Nuevas noticias ocuparon los titulares. Nuevos culpables reemplazaron a los antiguos en la atención pública. La vida siguió su curso, como siempre lo hace, pero la mía era otra. Vendí la pequeña casa donde había vivido durante años de pobreza y compré un departamento modesto, luminoso, con una ventana grande que da a un parque. No quise lujos, no quise ostentación, solo quise espacio para respirar sin miedo. Coloqué pocas cosas, una mesa, 2 sillas, mis libros, las fotos antiguas rescatadas de la ruina. Entre esas fotos había una de Joaquín y yo, el día de nuestra boda. La miré largo rato antes de decidir ponerla en un marco sencillo sobre la cómoda, no como homenaje al esposo que me abandonó, sino al hombre que se sacrificó sin que yo lo supiera. Empecé a vivir despacio, aprendí a disfrutar de lo pequeño, el café caliente por la mañana, el sol entrando por la ventana, el murmullo de los niños jugando en la plaza. Durante años había vivido con la sensación de que el mundo me debía algo. Ahora entendía que lo único que realmente me debía era paz. Un mes después del cierre del caso, se realizó el acto público. No quería ir, pero el fiscal insistió. «No por usted», me dijo, «sino por la historia». Acepté. En el gran salón del Palacio de Justicia leyeron un comunicado oficial. Nombraron a Joaquín como víctima de una extorsión criminal de gran escala. Reconocieron que había sido utilizado como chivo expiatorio, que su vida había sido destruida para proteger intereses ilegales. Cuando pronunciaron su nombre completo, sentí que el aire se me quebraba en el pecho. Me invitaron a pasar al frente. Caminé con pasos lentos. El auditorio me miraba en silencio. El fiscal me entregó una carpeta con la resolución final. «En nombre del Estado», dijo, «pedimos perdón por haber llegado tarde». Tomé la carpeta. No supe qué responder. No había palabras suficientes para tanto daño, ni suficientes para tanto cierre. Esa noche volví a casa con el corazón cansado. Me senté junto a la ventana abierta. El viento movía suavemente las cortinas. Pensé en la mujer que fui cuando Joaquín desapareció, en la rabia, en la humillación, en el hambre, en el odio que me sostuvo en pie durante años. Nada de eso había sido en vano, comprendí. Cada lágrima, cada caída,
Cada noche sin respuesta me había traído hasta este punto de verdad, pero el precio había sido altísimo. A veces me duele pensar que, si hubiera sabido antes, tal vez podría haber hecho algo distinto. Luego entiendo que eso es una ilusión. Ellos tenían el poder. Nosotros solo teníamos el silencio como escudo, y él eligió cargarlo por mí. Un día, revisando la caja con los últimos documentos que aún conservaba, encontré una nota pequeña, doblada entre 2 contratos. Era una letra antigua. La reconocí al instante. Era de Joaquín. Si algún día lees esto, es porque ya no estoy. No me recuerdes como el hombre que cayó, sino como el que te amó incluso cuando tuvo que engañarte para salvarte. Perderte fue el precio más alto, pero salvarte fue mi única victoria. Lloré como no había llorado en todos esos meses. Lloré sin vergüenza, sin contención, sin orgullo. Lloré por lo que fue, por lo que no pudo ser, por lo que él nunca pudo vivir. Con el tiempo aprendí a hablar de él sin que la voz se me rompiera. Aprendí a contar su historia a quien quisiera escucharla, no como una tragedia, sino como un acto extremo de amor. Algunos me decían que había sido un héroe. Yo decía que solo había sido un hombre acorralado que eligió salvar a quien amaba. A mis 67 años comencé de nuevo, no con ilusiones de juventud, no con promesas grandiosas, sino con algo más difícil y más valioso. Verdad, hoy camino sin miedo. Ya no miro atrás buscando sombras. Ya no espero golpes ocultos. Ya no odio al hombre que un día desapareció sin explicación. Hoy sé por qué lo hizo, y sé lo que me dejó. Me dejó la vida. Y aunque ese regalo vino envuelto en ruina, dolor y silencio, fue el regalo más grande que alguien pudo hacerme, porque gracias a su sacrificio, hoy puedo decir, con el corazón sereno, que sigo aquí, viva, libre, y por primera vez en muchos años, en paz. Hoy me siento junto a la ventana de mi pequeño departamento y miro la vida pasar allá afuera, y todavía me cuesta creer todo lo que sobreviví. Escucho a los niños jugando en el parque, siento el sol entrando despacio por la cortina, y por primera vez en muchos años no tengo miedo. Ya no reviso quién camina detrás de mí, ya no tiemblo al escuchar un ruido en la puerta, ya no sospecho de cada taza que llevo a mis labios. Durante demasiado tiempo viví pensando que había sido abandonada, que el hombre que amé me destruyó por egoísmo, que mi ruina había sido culpa de su cobardía, y resulta que fue todo lo contrario. Resulta que él cargó con mi dolor para que yo siguiera respirando. Resulta que perdió su vida para salvar la mía, sin que yo lo supiera. Perdimos años que nadie nos devolverá, años de odio, de silencio, de hambre, de humillación. Años que viví creyendo que estaba sola en el mundo, y hoy entiendo algo que me estremece. Todo ese tiempo, aunque no lo supiera, alguien estaba pagando mi libertad con su propia condena. Yo no celebro la caída de nadie. No me alegró verlos presos. No me dio paz verlos derrotados. Mi verdadera paz llegó cuando supe la verdad, cuando su nombre quedó limpio, cuando entendí que no me había mentido por crueldad, sino por amor. Hoy vivo con poco, pero vivo tranquila. Duermo en paz, camino sin miedo, y cada mañana agradezco por una cosa sencilla y enorme a la vez. Sigo viva, y ahora sé por qué. A mis 67 años no busco venganza, busco silencio, busco calma, busco honrar el sacrificio de un hombre que se fue cargando con todo para que yo no cargara con nada. Y lo honro viviendo, viviendo sin miedo, viviendo sin rencor, viviendo sin cadenas. Porque después de tanto dolor, también merezco descansar. Y ahora, si escuchaste esta historia hasta el final, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales, profundas, humanas. Cuéntame aquí en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta leer los comentarios. Gracias de corazón por quedarte conmigo hasta el final.